musical y comercial, ambas. Y estamos con Agustina del Popolo, que es parte del staff de Ciudad FM. La invitamos siempre a Mañanas de Ciudad. Buenos días, Agu, ¿cómo estás? Buenos días, Anto, ¿cómo va? Todo bien acá en el estudio y escúchame una cosa. Nos has traído hoy un tema un título sugerente, resignificación de ambientalismo para el día de hoy. Mañana 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, suponemos que ese es el motivo del tema de hoy. Exactamente, así es, y por eso invitamos a Caro Cortés, que es una chica que es militante y activista en Jóvenes por el Clima, para que nos comente un poco de este tema tan importante del que se está hablando en la actualidad. Perfecto, la tenemos en línea. Carolina, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Antonella te habla, de Ciudad FM. Hola, Anto. Hola, Agus. ¿Cómo andan? Hola, Anto, ¿cómo? Caro. Se me confunden los nombres. Bien, Caro, contanos un poco qué es o qué es lo que significa el cuidado ambiental. Bueno, me parece que es muy diverso todo. Voy a empezar arrancando un poco Como lo que vos hacemos quieras. en Jóvenes por el Clima. Nosotras venimos realizando actividades que tienen que ver con adentrarnos en las discusiones que se llevan a cabo en la legislatura, en el Congreso de la Nación y también en el Poder Ejecutivo, porque entendemos que es en este sector donde se toman decisiones determinantes relacionadas a nuestro futuro. Y en estos recintos se discuten temas muy importantes vinculados al modelo de desarrollo que queremos, y es por eso que, bueno, venimos articulando con legisladores, concejales, funcionarios, para justamente estar al tanto de dichas discusiones y generar las campañas necesarias en conjunto con otras organizaciones socioambientales cuando surgen proyectos o emprendimientos que atentan contra nuestros ecosistemas y atentan con la salud integral y el bienestar de la sociedad. Creo que un poco, años anteriores, tal vez entendía que por cuidar el ambiente había que hacer cosas individuales, que si bien son importantísimas, esto de separar los residuos, no tirar papeles a la calle, plantar un árbol, hacer las ecobotellas, pero entendemos que no es suficiente y que, de última, todas estas acciones individuales deben llevarnos a la acción de sumarnos individualmente a una acción colectiva y para eso generar más presión. Bien, Caro, en este marco vos nos hablabas de un modelo sustentable. ¿Qué modelo crees que tenemos hoy en la Argentina, modelo productivo, y hacia qué modelo sustentable apuntamos como país? Bueno, la verdad que en Argentina, y creo que también en cualquier país de Latinoamérica y los países denominados en vía de desarrollo, tenemos muchísimos problemas ambientales. Hay como una fuerte tensión, ¿no?, entre esto de ambientalismo versus economía o desarrollismo versus ambiente, ¿no? Y creo que en eso existe una realidad, y es que las cuestiones ambientales representan disputas de intereses económicos concentrados. Debemos empezar a regular la reconversión de nuestro modelo productivo, y esto claramente toca los intereses corporativos y económicos de una minoría. Y creo que por esa razón es por la que se ha creado esta falsa dicotomía entre desarrollismo versus ambiente. Sin embargo, son dos conceptos que inevitablemente se unen y que de hecho es necesario que se unan, porque lo económico no está aislado del entorno, sino que todo lo contrario, nuestra economía se basa en la explotación del mismo, y lo grave es que no contempla que existen límites geofísicos y que cada vez cruzamos con mayor fuerza. Bueno, esta desatención y este desinterés de los problemas socioambientales terminan afectando la salud, los derechos humanos y a la economía en sí. Bueno, y en Argentina creo que hay muchas cosas que nos debemos replantear, la forma en la que nos insertamos al mundo, ¿no? Toda esta lógica extractivista, nuestro sistema agroalimentario o nuestro modelo sojero, por ejemplo, y hay problemas que devienen justamente de todas estas cuestiones, como el tema de los incendios, que está relacionado a nuestro modelo agroalimentario, y que, bueno, el cambio climático viene a justamente ayudar
por ejemplo, con el tema de los incendios, bueno, ayuda a la propagación del mismo, por eso se vuelve incontrolable. Digo, el año pasado tuvimos 1 millón de hectáreas incendiadas en todo el territorio nacional. Claro. Bueno, y en este mismo contexto, digo, deben haber leyes, ¿no?, vigentes que vienen a tratar de resarcir todas estas problemáticas a nivel ambiental. ¿Qué me podés contar acerca de eso en el contexto tanto nacional como provincial? ¿Qué leyes tenemos vigentes, ya sean aplicables o no? Bueno, la situación legislativa ambiental en Argentina es bastante compleja, si bien hubo avances, bueno, con la sanción de la ley Yolanda, la modificación de la ley de fuego, el acuerdo de Escazú, bueno, ahora la reciente, la ley de educación ambiental, la ley de etiquetado, nos faltan muchas también, como la ley de reciclado, la ley de acceso a la tierra y la ley de humedales. Y tenemos leyes muy valiosas, inclusive, como la ley de bosques o la ley de glaciares, bueno, que no se cumplen. Pero la última ley que se sancionó fue la ley para la implementación de la educación ambiental integral en Argentina, que bueno, fue presentado por el Poder Ejecutivo en el marco de Plan de Políticas Ambientales del Gobierno Nacional. Y bueno, el objetivo es incorporar de forma transversal los asuntos ambientales en la currícula educativa. La ley aborda 3 ámbitos de la educación: el formal, que sería el sistema educativo de escuelas y universidades; el no formal, que es el de las organizaciones sociales; y el informal, que serían los medios de comunicación. Y el objetivo general es el de formar conciencia ambiental, construyendo una nueva racionalidad que bueno, tiene que ver con la sustentabilidad como proyecto social, con el desarrollo, con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, y bueno, justamente busca equilibrar la dinámica social, ecológica, política y económica. También se crea el Consejo Consultivo, que es para asesorar a las autoridades, y bueno, acá se debe cumplir con la paridad de género, y esto me parece lo más importante, que va a estar integrado, debe estar integrado por docentes, estudiantes, universidades, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, bueno, el sector científico, gremios, guardaparques, y si bien todavía falta definir ciertas normativas para saber cómo se va a implementar esta ley, entendiendo que, bueno, justamente esto, en Argentina tenemos varias leyes ambientales que muchas veces no se implementan y no se cumplen. Es importantísimo y necesario generar presión, siguiendo de cerca el proceso de reglamentación, para que se implemente correctamente y no suceda lo que sucedió con la ESI. La educación sexual integral es ley hace años en Argentina, sin embargo, hasta hoy no se cumple. Claro. Y bueno, en materia de educación ambiental también tenemos la ley Yolanda, que bueno, fue sancionada el año pasado, aún no está reglamentada, y bueno, lo que busca es obligar a los funcionarios y trabajadores de los 3 poderes del Estado a tener capacitaciones y educación ambiental. Caro, y en este marco, ¿qué podemos decir con respecto a la ley de humedales, que te acordás se militó tanto el año pasado? Bueno, con la ley de humedales, en realidad sucede lo que sucede con casi todas las leyes ambientales. Hubo un fuerte lobby por parte de cierto sector, cierta minoría que concentra mucho poder y tiene muchos intereses corporativos, y bueno, quedó trabada por tercera vez, si no me equivoco, en el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, creo que un poco también esto se va generando a partir de esto que hablabas vos, ¿no? La resignificación del ambientalismo, digo, que un poco es, hay una realidad, y es que la lucha ambiental es una bandera que levantamos las nuevas generaciones, y que en realidad nosotros militamos las advertencias que señala la comunidad científica y la transversalización que tienen estos problemas derivados del impacto de las actividades humanas en la esfera social, económica, política y cultural, ¿no? Y bueno, obviamente que esto choca con ciertos intereses, pero entendemos que es casi nuestra obligación como juventud y como la generación que va a padecer los efectos del cambio climático, que ya está sucediendo y que fue y es producido por el ser humano. Entonces, es nuestra obligación exigir medidas urgentes de adaptación y mitigación al cambio climático. Años atrás se percibía al tema ambiental como algo superficial y secundario. Eso Sin mismo embargo, te iba a hoy preguntar.
la única causa que reúne a todos los países del mundo para discutir problemas estructurales como la pobreza, el hambre, la falta de acceso a la educación y a la salud, la falta de acceso al agua, es la causa ambiental. Y en ese sentido tenemos muchísimos tratados internacionales que establecen medidas concretas como el Acuerdo de París, donde los países se comprometen a participar en las reducciones globales de gases de efecto invernadero que justamente estas emisiones de gases como dióxido de carbono, metano, etcétera, son las que causan un aumento en la temperatura del planeta. Y estos gases son emitidos por el sector industrial, energético y de transporte. Entonces es por eso que, bueno, también pensando en el marco legislativo y todo lo que se puede hacer desde las políticas públicas, debemos apuntar hacia las energías limpias y renovables y dejar atrás la quema de combustibles fósiles. Pero bueno, para comenzar con esta transición es muy importante hablar sobre las responsabilidades diferenciadas entre los países. Los países centrales, los países desarrollados del norte global, son quienes históricamente han emitido más gases de efecto invernadero y quienes han construido su desarrollo a base de la implementación de ciertas políticas comerciales internacionales que nos obligan a países, justamente es lo que hoy somos denominados como subdesarrollados o en vía de desarrollo, al extractivismo y a la explotación masiva de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, hoy tenemos que pagarle una deuda al FMI, que es un organismo financiero conformado por estos países centrales, y la manera para que ingresen dólares y poder generar divisas en nuestro país es aumentando las actividades extractivas. O sea, es como un ciclo que no tiene fin. Y es por eso que en los tratados internacionales no solamente busca evitar un aumento de 2 grados de la temperatura media global del planeta respecto a los niveles preindustriales, y hacer todo lo posible para que el calentamiento global no supere los 1.5 grados, sino que también establece la cooperación global y la transferencia de tecnologías y de recursos económicos y financieros por parte de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo para que, efectivamente sea posible de manera igualitaria adaptar a los países para los efectos del cambio climático. Bueno, ¿y cuáles son estas medidas de adaptación, no? Esto que muchas veces no entendemos de qué es lo que se habla cuando se habla de ambientalismo. Creo que una buena guía de esto son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son establecidos por la ONU, que algunos de ellos son erradicación de la pobreza, fin del hambre, acceso al agua potable, educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, claro, no los podemos ver como un contexto aislado, digamos. Pero bueno, para llegar hacia todas estas metas, indudablemente se necesita de la cooperación de los países más ricos. Caro, ¿cómo andás? Soy Facundo Rúfolo. Te quería preguntar, a partir de tu opinión personal y de la opinión de los grupos en los que participás, ¿ustedes creen que se necesitan leyes aisladas para combatir el cambio climático o sin cambios estructurales? No, totalmente que debemos empezar a tocar temas estructurales. Digo, no alcanza con, saquemos una política de tal cosa, sino que la perspectiva ambiental debe transversalizar todos los temas económico, social, cultural, para que, efectivamente haga un cambio, sí, eso es clarísimo. Caro, y en este sentido, no sé si manejas estos datos, pero Argentina es el segundo país que produce alimentos transgénicos, después de Estados Unidos, lo que contamina el suelo. ¿En ese marco hay alguna regulación, algún proyecto de ley que se haya presentado? Bueno, el tema de los transgénicos, por ejemplo, ahora con la llegada del maíz también, esta discusión tiene que ver también con todo lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Y cómo empresas transnacionales como Monsanto operan de esta manera, porque justamente a través de las semillas transgénicas acompaña también todo un paquete tecnológico que ahí entra insecticidas, pesticidas, y que no hay regulación justamente para la aplicación de los mismos. No tenemos una regulación presente en la actualidad, pero hace poco se abrió el Foro Legislativo Ambiental en el Congreso de la Nación, que me parece que es importante también tirar este dato porque tenemos que involucrarnos en esto, donde, uno de los ejes es el de soberanía alimentaria y hay un proyecto de ley que se elabora en conjunto, o sea, nosotros como ciudadanos o como integrantes de organizaciones sociales damos nuestro aporte, y esos aportes se toman para que se elabore justamente esta ley que regula la aplicación
de estos agroquímicos o agrotóxicos. Así que bueno, si bien ahora no hay un avance en eso, pero hay iniciativas legislativas. Pero bueno, entendemos que ahí es donde empiezan a operar en el Congreso, haciendo un fuerte lobby las grandes empresas, que también tienen representatividad en el Congreso, para que justamente estas leyes no salgan. Digo, siempre terminan anteponiendo los intereses corporativos y económicos por encima del bienestar de la sociedad, porque digo, después hay problemas muy graves a mediano y largo plazo, como por ejemplo las fumigaciones en las comunidades campesinas, las fumigaciones en las escuelas rurales, que para esto los docentes rurales han tenido un gran trabajo para visibilizar los problemas y la cantidad de enfermedades que termina afectando a la comunidad cáncer. campesina. Produce cáncer los agroquímicos que expulsa a partir de cambiar los genes en los alimentos. Tal cual, sí. El glifosato, por ejemplo, está catalogado como un posible cancerígeno. Digo, ese posible, que fue, así lo denominó la ONU, pero bueno, claramente no puede decir que es cancerígeno 100% porque deben terminar con ese negocio, ¿no? Claro. Las únicas medidas que se han tomado es especificar en las etiquetas de los alimentos si ese alimento ha sido modificado o no, claro. Pero nada más. Con respecto a las emisiones y a cómo contamina el suelo, el agua y el ambiente, no. Y con respecto al agua, nosotros tenemos el acuífero Guaraní, que compartimos con otros países, con Brasil, Paraguay, Uruguay y, bueno, Argentina. En ese sentido, ¿cómo se maneja el recurso? Porque somos uno de los países con mayor cantidad de reservas de agua en el mundo. Tal cual, sí. Yo ahí me gustaría tocar un poco lo que está pasando acá en Mendoza, las problemáticas locales que tenemos con respecto al agua. Recordemos que estamos en una crisis hídrica hace más de 10 años, sin embargo la gestión del gobierno provincial acá no ha cambiado, ha sido la misma. Y en esto entra la discusión también de que, bueno, el gobierno mendocino ha salido con una ola de emprendimientos inmobiliarios que están disfrazados de proyectos turísticos. Bueno, uno se va a realizar, y esto lo menciono porque también toca el tema del agua, uno se va a realizar en la costa del dique Potrerillo, que recordemos que esa zona fue declarada como área ambiental protegida en 2011, y los datos alarmantes son que el gobierno de Mendoza abrió una licitación internacional para el desarrollo urbanístico en Potrerillo, con una concesión de 50 años. Y a principios de este año se promulgó la ley 9294 que autoriza al Poder Ejecutivo otorgar en concesión las tierras fiscales ubicadas en la zona del dique. Y el beneficio de esto es para un sector de inversionistas inmobiliarios que generan muy pocos puestos de trabajo y capitalizan toda la rentabilidad paisajística y turística de Mendoza. Generar estos proyectos al lado de un embalse que fue construido para garantizar el consumo humano de agua potable y para el riego agrícola genera una degradación ambiental en este ecosistema, y más teniendo en cuenta que los pronósticos hidrológicos son cada vez más alarmantes. Digo esto, seguimos atravesando una gran crisis hídrica en Mendoza, nuestros ríos están cada vez más secos y así todo no hay un cambio en la gestión del recurso hídrico. Y de hecho hace poco el agua empezó a cotizar en Wall Street debido a los incendios en California por las escasez de agua. Sí, es un recurso estratégico que ya se va a empezar o sea, cada vez va a ser más caro, ¿no? O sea, es un recurso natural que debería ser gratis y es cada vez más caro. Tal cual, aparte... y se pelean, obviamente, por este recurso. Sí, y aparte el agua es un derecho humano, esto lo estableció la ONU. Entonces, bueno, claramente si empieza a cotizar en el Wall Street, más adelante posiblemente esas tarifas también se trasladen al consumidor. Exactamente. Caro, una pregunta. Con respecto a esto, también hay un proyecto que se pensaba llevar a cabo en la zona del Valle de Uco, precisamente en Tunuyán, que es el proyecto Cerro Punta Negra. ¿Qué nos puedes decir acerca de este proyecto y cuál es el impacto negativo, sobre qué recaería puntualmente dicho proyecto? Bueno, este es justamente otro de los proyectos inmobiliarios que justamente es de hotelería y hasta la construcción de un centro de esquí que, por más atractivo que parezca, es ilegal porque se hace en un área ambiental protegida. Exacto, esta zona se llama Reserva Natural Manzano Portillo de Piuquenes,
Y bueno, el mes pasado se realizó la audiencia pública donde se notó un fuerte rechazo por parte de la comunidad científica, de organizaciones sociales, docentes y vecinos de la zona hacia este emprendimiento. Acá creo que lo más grave es que el organismo encargado de hacer los estudios científicos y ambientales es el IAIZA, que es el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áreas, que está dentro del CONICET. Y este organismo elaboró un informe donde señalan que el proyecto no es compatible con las características del área. Y de hecho hay todo un informe donde especifica las razones. Y de hecho en 2016 esta empresa llamada UCO Los Tres Valles quiso llevar a cabo este proyecto sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental previo. Se le realizó una multa y no fue suficiente porque la empresa siguió operando en el lugar y allí se tuvo que intervenir de otra forma. Y es esta misma empresa la que quiere realizar este emprendimiento en una reserva natural. Aparte, hablar de un centro de esquí cuando cada vez en nuestras montañas cae menos nieve, también es un poco contradictorio. Bastante irónico, ¿no? Hace 30 años que se intenta construir este centro de esquí en el lugar. ¿Puede Tal ser? cual, y sí, no, y lo grave es que es ilegal por donde se vea, y así todo el gobierno provincial y esta empresa lo quieren llevar a cabo. Y digo, Caro, ¿no? Con respecto a este mismo tema, ¿cuáles son las principales consecuencias que podemos ver, no? Porque yo había estado viendo que tenía como 3 etapas, si no me equivoco, el proyecto, y una sola de las 3 etapas realmente podría tener un impacto positivo y obviamente según lo que dicen desde los intereses capitalistas. ¿Vos qué considerás acerca de esto? Y bueno, realmente seguramente me vas a decir cuáles son los verdaderos impactos que presentan las diferentes etapas. Bueno, yo creo que pensar en la construcción de hotelería, de un centro de esquí y todo eso, ya de por sí eso genera un impacto gigante en el área ambiental protegida, más teniendo en cuenta de todo lo que son las instalaciones, por ejemplo los efluentes cloacales. Ese es uno de los temas también más alarmantes porque... Pero el suelo se... afecta al suelo. Claro, sí, afecta al suelo y también es decir, ¿a dónde van a tirar los efluentes cloacales, por ejemplo? ¿Realmente está estipulado que van a crear una planta de red cloacal allá? Hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta, pero porque tampoco es lo que les interesa. Claramente quieren llevar a cabo este proyecto que atenta contra normas, contra leyes, y que entendemos que también el movimiento de gente, la recurrencia de gente a ese lugar va a generar también un impacto, todo el tema de la movilidad. Claro, los fundamentos son el turismo y la generación de trabajo durante la construcción del centro. Pero según lo que yo había estado leyendo, eran varios puestos de trabajo los que se iban a generar, pero sí, durante a largo plazo, lo que dure la obra. Exactamente, con lo que dure la obra, incluido, ¿no?, un montón de trabajos previos. O sea que en verdad, si te pones a pensar, son mayores las consecuencias negativas a largo plazo produce que las positivas. Claro. Sí, tal cual. Ese es un clásico, ¿no? Vienen con ese discurso de activar la economía o de generar puestos de trabajo, cuando en realidad tienen fecha de vencimiento. Tampoco en estos proyectos se establece, por ejemplo, en el Potrerillos, que se les dé lugar, se les dé trabajo a las comunidades que viven allí, a los habitantes. De hecho, la Municipalidad de Luján está desalojando a muchísimos habitantes de la zona de Potrerillos para justamente llevar a cabo todos estos proyectos privados. Y me parece que cuando hablamos de la generación de puestos de empleo, el ambientalismo es más que un amigo de eso, porque podemos hablar también de empezar a generar puestos verdes, ¿no? Nuevos puestos de trabajo que tienen que ver con esto. Exactamente. Y digo, ¿no? ¿Qué me podés decir acerca de las empresas y la contaminación a nivel mendocino, ¿no? Ya que estamos hablando de Mendoza. ¿Qué información manejas acerca de las contaminaciones y qué políticas públicas se han llevado a cabo desde el gobierno mendocino o no para frenar el impacto? No, la verdad que de la implementación de políticas públicas acá en Mendoza no hay. Lo más cercano que
que se llegó a hacer, que esto también tiene que ver con todo este marketing verde, ¿no?, de algunos municipios, o con este greenwashing, es lo de la implementación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que me parece que esto entra en la discusión de la cantidad de plásticos y desechos que generan las grandes empresas, y que no se hacen responsables después de los residuos, y eso termina después en los basurales a cielo abierto. Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, yo vivo en Godoy Cruz, que está implementada la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Los jueves sacamos la basura seca. Sin embargo, no es eficaz esta metodología, primero porque no hay campañas de difusión o de educación. Digo, la realidad es que claro, y lo que hablábamos era un cambio de estructura. Claro, y pegar papeles o flyers o pancartas cerca de la Plaza de Godoy Cruz o en los consorcios, y la verdad que no es una buena campaña de difusión. Me parece que ahí es donde el Estado tiene que intervenir fuertemente. De hecho, bueno, les llevan los residuos a la cooperativa Recuperadores Urbanos, los llevan todos mezclados, les llevan con pañales, con insumos higiénicos usados, y bueno, ellos no están acostumbrados a esta metodología. De hecho, ellos lo que hacen es el puerta a puerta para tener una comunicación con el vecino o con la vecina, y justamente enseñarles y por qué es tan importante separar los residuos, porque es su fuente de trabajo. Claro, como un entonces, también, bueno, al final, digo, Caro, como por un esta cuestión de derecho... marketing verde, quieren ayudar, pero terminan perjudicando. Claro, como un derecho también a la información que tenemos todos y todas, ¿no? Sí, de hecho, estas cuestiones como los simbolismos o que haya jóvenes por el clima, como ustedes... De hecho, quería preguntar en justo esta lucha, sobre eso. Sí, no, lo que quería decir es que existan, va redireccionando también la opinión pública. Digo, la gente es cada vez más consciente de esto, y después cuando un gobernador quiere sacar un proyecto que atente contra estas cuestiones ambientales, contra el que perjudique al ambiente, bueno, Sí, va a haber opiniones en contra. Ya es una exigencia, ni siquiera ya es un pedido el tema ecológico. Claro. Sino que, como decía Caro al principio de la entrevista, es una lucha que tiene al hombro sobre todo los factores jóvenes. No quiere decir que no haya gente adulta en estas luchas políticas, pero hay muchos jóvenes. Entonces te quería preguntar, Caro, de tu experiencia, si tienen voz y voto, o si se les consulta, se los llaman a las mesas de debate a los jóvenes desde organismos municipales, provinciales o nacionales. ¿Los escuchan? Sí, mira, digamos, a nivel nacional se ha conformado un consejo consultivo que está conformado justamente por distintos actores y actoras que tienen que ver con la cuestión ambiental. A nivel provincial, a nivel local, estamos ahí articulando con un par, como había mencionado, con un par de legisladores, concejales, por ahí lo que se discute en la legislatura o en los congresos son temas a los que no tenemos llegada. Entonces creemos que es necesaria esta articulación, porque hay muchas cosas que se pasan por debajo de la mesa, y termina no enterándose nadie del tema. Bueno, estos proyectos que quieren llevar a cabo es un ejemplo de eso, y yo creo que igual la mayor presión que podemos generar, obviamente hoy no se puede por la pandemia, pero en condiciones normales es primero empezar a consolidar las bases. Antes de la pandemia salíamos a la calle, marchábamos para justamente exigir muchas de estas cuestiones, hoy tenemos que pensar en otras metodologías, pero bueno, así todo, estamos presentes y entendemos que justamente nuestro trabajo es difundir y divulgar toda esta información. Claro, ¿vos pensás que también una parte del problema es que no hay jóvenes ocupando cargos públicos? Casi ninguno. Pues sí, yo creo que sí. Eso es una realidad. Generalmente la gente que toma decisiones de ese tipo es gente que no va a padecer, que no va a existir cuando las consecuencias sean mayores. Ese es el mayor problema, creo, ¿no? Sí, pero también creo que tiene que ver con una cuestión ideológica. Si vos apoyás los intereses corporativos, porque claramente quien puede apoyar esos proyectos porque forma parte de eso, o porque es cómplice de alguna manera, Sí. ¿no? Hablando de los funcionarios y políticos que apoyan estas cosas, me parece que tiene que ver con eso también, que hay muchos que no es gente muy de avanzada edad, sin embargo apoya esto porque, predomina el interés económico, predomina ese poder y esa minoría por encima de
lo demás, de lo que quiere la sociedad por encima de las grandes mayorías. Claro, pero también, bueno, ahí está lo que decías vos de esta falsa dicotomía, y de no poder relacionar los conceptos de economía y ambientalismo como si fuesen dos cosas, que no se pueden Claro, hay que apuntar a un trabajar desarrollo juntas. sustentable. Es un Totalmente. capitalismo ecológico. ¿Es posible o no? ¿Qué creen ustedes? Abro debate. ¿Es posible un capitalismo que nos diga ecológico? Carolina, que ella sabe más. Y creo que es un poco polémico hablar de capitalismo, entendiendo que también ha sido el problema que nos ha traído hasta acá, ¿no? Todo este consumo masivo, todo esto también hay una cultura de no cuestionarse absolutamente nada, no cuestionarte, desde qué pasa con los residuos que generás, Claro. hasta preguntarte el impacto que tiene, no sé, el monocultivo, Claro, creo que también viene muy de la mano con eso, pero sí, esta crisis no solamente ambiental y ecológica, es social, es económica, es política, es cultural, histórica y existencial. Eso te iba a decir, no es algo que deberíamos ver en un contexto aislado, digo que es lo que siempre nos quieren mostrar. Vos antes me habías comentado que era el resultado de todo un proceso histórico y que no lo podíamos ver separado de toda la lucha de los pueblos originarios. También hablábamos de la perspectiva de género, ¿no? Entonces hablamos de que en realidad este tema se puede abordar desde un montón de aristas diferentes. Totalmente. Sí, tal cual. De hecho, bueno, la pandemia que estamos atravesando es un fiel reflejo de eso. Es una pandemia de un virus de origen zoonótico que, según los estudios científicos, saltó de un animal al ser humano, y esto está relacionado con la destrucción de ecosistemas que hace que las especies migren y tengan contacto con los seres humanos. Bueno, de hecho, el pangolín, que es el animal transmisor del patógeno que causa el COVID-19, es el animal más traficado del mundo. Y bueno, estamos viviendo cómo este sistema y este modelo no es apto para atravesar una situación tan compleja como la pandemia sin generar un aumento de los índices sociales como la pobreza. Como bien vos decís, es transversal hacia todo. ¿Y vos crees, en este marco, ¿no? Que han disminuido a lo mejor quizás los niveles de contaminación durante la pandemia? Porque disminuyó obviamente en la muchos actividad. países se vio que salían los animales a las calles. Exactamente, como un gran ejemplo. Sí, claramente el hecho de que no salgamos de nuestras casas y estemos confinados y quietos también generó un buen impacto. No recuerdo de quién, pero recuerdo una persona mencionaba como que era necesario hacer esto cada 3 o 6 meses, y ahí es donde yo diciendo, a mí me parece que esto sí nos tiene que llevar a una reflexión, pero lo que necesitamos es lo que ustedes, lo que veníamos mencionando, que son soluciones a problemas estructurales. Claro, no hace falta que nos encerremos, porque eso representaría que somos una amenaza. Tenemos que dejar de ser amenaza. Exacto. Simplemente con actos como, por ejemplo, ir al Carrizal o al lago, nosotras que somos de acá de Rivadavia, y dejar papeles y no arrojar papeles, o esto del consumo de cualquier tipo de bebida donde tiramos la botella. De hecho, antes de la pandemia los incendios forestales coparon el mundo. Ahora disminuyeron. O sea, no... Viste que era algo que cada 2 meses había incendios hasta acá en Rivadavia, o sea, en cualquier lugar. Y está toda la teoría también de los incendios, que repito teoría porque no hay ningún marco legal y no me quiero meter en ese tema, pero que eran incendios hechos adrede, con intencionalidades económicas. Sí, el 95% de los incendios son producidos por intervención humana. Estos son datos del Ministerio de Ambiente. Es decir, hay también una intención porque justamente limpia las malezas, entonces a veces gente que tiene tierras y que quieren y que por ahí se dedica más a lo agropecuario, llevan a cabo estas prácticas que tal vez en algún momento no generaban un impacto porque no existía, digamos, el cambio climático como se manifiesta hoy día, pero hoy día una pequeña llama, si lo dejas una colilla de cigarrillo o un fuego mal apagado, eso, o lo haces intencionalmente, ese fuego, las condiciones climáticas ayudan a que ese fuego se propague incontrolablemente. Claro. Una cosa más.
digo, como para ir cerrando. ¿Vos qué considerás que nos falta a nosotros como ciudadanos mendocines para contribuir al cambio? Digo, ¿no? Como resultado por ahí de lo que veníamos hablando recién un poco, que es este derecho a la información al que por ahí no tenemos mucho acceso, y esto que por ahí las grandes corporaciones nos quieren ocultar. Digo, como para poder sumarnos a este cambio en el abordaje de lo que es el medio ambiente como una cuestión integral. Bueno, a mí me parece justamente lo que mencionás, el acceso a la información es clave. Creo que hoy día tenemos una herramienta esencial que es Internet y que, bueno, justamente digo, muchas cosas de las que sabemos es a través de este medio, entonces digo, aprovecharlo y sacarle mayor jugo, entendiendo que hasta tenemos los informes del CONICET acá, digo, cuando podemos discutir cualquier cosa tenemos las herramientas para hacerlo. Y me parece que también es importante traer lo que sucedió a fines en diciembre de 2019, cuando quisieron modificar la 7722, que todo el pueblo salió a la calle, toda la gente salió a la calle y pudo frenar lo que se quería hacer básicamente. Me parece que ese es un ejemplo claro de que, bueno, cuando hay información y cuando el pueblo está unido también, puede llegar a frenar lo que grandes corporaciones y sus representantes quieren hacer en nuestro terreno. Caro, y para mañana, como para cerrar ya, para mañana 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, ¿qué actividades tienen pactadas? Bueno, va a ser todo virtual porque, bueno, está todo la verdad que bastante complicado, los casos están aumentando mucho, así que hemos decidido no concentrarnos, no juntarnos. Pero bueno, un poco lo que estamos haciendo desde Jóvenes por el Clima Mendoza es traer a la mesa estos problemas locales, todos estos proyectos inmobiliarios. Ahí estamos subiendo mucha información en nuestras redes para que la gente sepa todo lo que está pasando. Así que un poco nuestra campaña en el marco del 5 de junio va a ser justamente visibilizar estos problemas locales. ¿Cómo es las redes para que la gente en pueda Instagram, ingresar? Jóvenes por el Clima Mendoza, que ahí es donde más se maneja información. Estamos. Perfecto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a rico ustedes tu aporte, por la invitación, por traer la discusión y traer el tema a la agenda. Gracias, Caro. Una genia. Ahí estuvimos con Caro Cortés, entonces, que nos habló de Jóvenes por el Clima. Esto es en el marco de mañana 5 de junio, es el Día Mundial del Ambiente. Igual todos los días es muy importante recordar esto y crear la conciencia en la sociedad. Algo que quería agregar Sí, antes de que nos vayamos. De que te vayas, nosotros seguimos un ratito más. Yo me voy a ir a comer. No, lo que quería decir es que nosotros mañana desde Movimiento Evita vamos a hacer una actividad. Invitamos al público en general a sumarse a las 11 de la mañana en la Plaza Sarmiento, donde vamos a hacer una limpieza de la plaza por el día justamente del medio ambiente. Perfecto. Buenísimo, entonces. Agustina del Popolo, que nos trajo una entrevista con Carolina Cortés de Jóvenes por el Clima. Agustina es parte del staff, la tenemos siempre haciendo columnas muy interesantes, así que muchísimas gracias, Agus, y nos veremos la próxima. Bueno, gracias chicos, gracias Anto, gracias Facu, y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias por el espacio.